Título Capítulo 1. El brillo y la ausencia. Clara López había soñado toda su vida con cantar ante miles de personas, llenar estadios con su voz y tocar los corazones de quienes la escuchaban. Desde niña, la música había sido su refugio, su pasión y su destino. Pero nunca imaginó que ese brillo que tanto anhelaba también podría convertirse en su mayor tormento. En aquel momento, estaba en la cima de su carrera. Su último álbum había alcanzado los primeros lugares en las listas de éxitos, y una gira mundial la mantenía ocupada casi sin descanso. Pero detrás de los focos y los aplausos, había una realidad que comenzaba a desgarrarla: la distancia con su esposo, Marcos, y sobre todo con su pequeño hijo Mateo. Marcos era un hombre tranquilo, de mirada cálida y paciencia infinita. Había asumido con amor la responsabilidad de cuidar a Mateo, que con solo 5 años, extrañaba profundamente a su madre. Clara veía en sus ojos la ausencia, ese vacío que ninguna canción podía llenar. Cada llamada telefónica, cada video que lograban compartir, solo alimentaba el deseo de estar juntos, pero la realidad de los compromisos profesionales parecía un muro infranqueable. Una noche, después de un concierto agotador, Clara se sentó sola en su camerino. La habitación estaba llena de espejos, luces brillantes y vestidos lujosos, pero ella se sentía vacía. Pensó en Mateo, en cómo se habría quedado dormido sin su beso de buenas noches, en cómo Marcos se habría enfrentado una vez más a una tarea titánica: ser padre y madre al mismo tiempo. Su corazón dolía, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar. Sabía que había elegido un camino difícil, lleno de sacrificios y renuncias, pero el costo ahora parecía demasiado alto. Al día siguiente, durante un descanso entre entrevistas y ensayos, Marcos le habló por teléfono. Clara, Mateo preguntó por ti otra vez, dijo con voz suave. Dice que quiere que vuelvas a casa. Esas palabras atravesaron a Clara como un puñal. Intentó hablar, pero su voz se quebró. Lo sé, Marcos. Yo también quiero estar con ellos. Pero esta gira, este álbum, es todo lo que he trabajado por años. Lo sé, respondió él. Solo quiero que sepas que aquí te esperan. Y que Mateo no entiende por qué su mamá está tan lejos. Clara colgó el teléfono con el alma pesada. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no sabía cómo. Mientras tanto, en la casa que compartían, Mateo miraba la foto de su madre que tenía en la mesita de noche, preguntándose cuándo volvería a escuchar su voz y sentir su abrazo. El brillo de Clara en el escenario iluminaba al mundo, pero la oscuridad de su ausencia se hacía cada vez más profunda en el hogar que había dejado atrás. Capítulo 2. El adiós inesperado. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La gira de Clara seguía avanzando imparable, llenando ciudades y países con su voz, mientras en casa, el tiempo parecía detenerse en un espacio vacío que ella había dejado atrás. El éxito profesional de Clara era innegable. Sus canciones sonaban en la radio, sus conciertos agotaban entradas, y la prensa no dejaba de seguir sus pasos. Sin embargo, con cada aplauso y cada ovación, una voz interna le susurraba que algo se estaba perdiendo, algo irreemplazable. En casa, Marcos hacía malabares para ser padre y madre a la vez. Los días comenzaban temprano con la rutina de Mateo: desayuno, vestirse para la escuela, preparar lonche y llevarlo a tiempo. Luego, en la oficina y en la casa, organizaba sus responsabilidades laborales mientras pensaba en cómo llenar ese vacío que la ausencia de Clara dejaba en su hijo. Las noches eran las más difíciles. Mateo, con sus ojos grandes llenos de preguntas, se negaba a dormir sin escuchar la voz de su madre. Marcos le contaba historias, inventaba canciones, y aunque hacía todo lo posible, sentía que no podía reemplazar el calor y la presencia de Clara. Un día, después de una clase en la escuela, Mateo corrió hacia Marcos con lágrimas en los ojos. «Papá, ¿por qué mamá no viene a mis fiestas?», preguntó con voz quebrada. Marcos se agachó, abrazándolo fuerte, intentando contener su propio dolor. «Sé que es difícil, campeón. Pero mamá te ama mucho, y aunque ahora está lejos, siempre piensa en ti». Mateo asintió, pero sus lágrimas continuaron. Por su parte, Clara vivía una montaña rusa emocional. Había momentos en que el brillo del escenario la llenaba de alegría, pero también había noches solitarias en habitaciones de hotel, donde extrañaba la risa de Mateo y la compañía de Marcos. Recibía llamadas y mensajes de Marcos y Mateo, pero la distancia se sentía cada vez más grande. La culpa la asfixiaba y, en ocasiones, la hacía cuestionar sus decisiones. Una noche, tras un concierto en una ciudad lejana, Clara se sentó frente al espejo del camerino y se preguntó: ¿qué estoy haciendo con mi vida? La respuesta no fue sencilla. Clara decidió que necesitaba tiempo para pensar. Buscó ayuda profesional, habló con sus managers, y aunque la idea de pausar su carrera la aterraba, entendió que debía hacerlo por su familia. Así, tomó la dolorosa decisión de cancelar el resto de la gira y regresar a casa. Cuando llegó, Marcos y Mateo la esperaban con una mezcla de alegría y cautela. Mateo corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, como si no quisiera dejarla ir nunca más. Pero las heridas del tiempo lejos no desaparecieron en un instante. Clara debía reconstruir una relación que había dejado fracturada, y enfrentar los resentimientos que el silencio y la ausencia habían creado. Esa noche, mientras miraba a su hijo dormir, Clara juró que haría todo lo posible para recuperar lo perdido, aunque el camino fuera largo y lleno de desafíos. Porque sabía que el amor, aunque a veces se aleje, puede regresar con más fuerza cuando se elige quedarse. Capítulo 3. La llamada del alma. El regreso de Clara a casa no significó que las heridas se cerraran de inmediato. Al contrario, marcó el inicio de un camino arduo, lleno de emociones encontradas, miedos y esperanzas que luchaban por salir a la luz. Desde el primer día, Clara sintió el peso de la distancia que había creado con su ausencia. No era solo la falta de tiempo compartido, sino también las palabras no dichas, los momentos perdidos y la incertidumbre que se había instalado en el corazón de Mateo y Marcos. Mateo, a sus 6 años, era un niño dulce, pero con una tristeza profunda en sus ojos. La incertidumbre de no saber si su madre estaría siempre a su lado lo había hecho guardarse sus sentimientos, aunque en ocasiones explotaba en berrinches o silencios prolongados. Clara recordaba con culpa esas noches en las que él la llamaba por teléfono, esperando escuchar su voz antes de dormir, y ella, en medio de una gira, no podía responder. Ahora, frente a él, sentía el peso de cada momento perdido. Marcos, por su parte, había llevado con dignidad la responsabilidad de ser padre y madre.
Su amor por Mateo era inmenso, pero también sentía que la ausencia de Clara había creado un vacío que ni él podía llenar por completo. A pesar de sus propios sentimientos heridos, decidió darle a Clara una oportunidad. Sabía que el perdón no sería fácil, pero también entendía que la familia debía intentar sanar. Los primeros días estuvieron llenos de pequeñas tensiones. Clara trataba de participar en la rutina diaria, ayudar con la escuela, preparar la cena, jugar con Mateo. Pero a veces sentía que sus esfuerzos no eran suficientes, que las barreras emocionales aún eran altas. Una tarde, mientras ayudaba a Mateo con su tarea de matemáticas, él la miró y le preguntó con sinceridad: «Mamá, ¿por qué te fuiste?». Clara sintió que el corazón se le rompía en mil pedazos. «Porque pensé que era lo mejor para todos», respondió con voz temblorosa. «Pero me equivoqué, y lo siento mucho». Mateo asintió, sin palabras, pero en su silencio había una mezcla de tristeza y esperanza. Clara decidió buscar ayuda para entender cómo reconstruir su relación con su hijo y con Marcos. Comenzó a asistir a terapia familiar, donde aprendió que el amor no siempre es suficiente si no se acompaña de paciencia, comunicación y compromiso. Entre sesiones, conversaciones largas y momentos de vulnerabilidad, Clara empezó a redescubrir la vida familiar que había dejado atrás. Aprendió a escuchar sin juzgar, a expresar sus sentimientos sin miedo y a estar presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Un día, mientras Mateo tocaba un piano en el salón, Clara se sentó junto a él y le dijo: «¿Sabes, Mateo? La música siempre ha sido mi vida, pero ahora quiero que sea también la nuestra». Él sonrió tímidamente y tocó una nota suave. «¿Quieres que toquemos juntos?». Y en ese instante, Clara supo que la llamada de su alma era clara. Regresar no solo para estar, sino para amar y sanar, para escribir una nueva canción juntos. Capítulo 4. El reencuentro entre Clara, Marcos y Mateo fue, sin duda, un momento cargado de emociones encontradas, una mezcla de esperanza, miedo, resentimiento y amor que necesitaba tiempo para acomodarse en sus corazones. Desde el primer día que Clara volvió a casa, las dinámicas familiares se vieron sacudidas. Marcos, quien había asumido con valentía la responsabilidad de ser padre y madre, ahora debía compartir su lugar con la mujer que había dejado atrás, una mujer que regresaba con la intención de reconstruir lo que se había roto. Marcos se encontraba dividido. Por un lado, la alegría genuina de ver a Clara nuevamente y por otro, el dolor de los años en que ella había estado ausente. Las heridas no sanaban de un día para otro, y muchas veces se sorprendía a sí mismo, guardando silencio cuando lo que más quería era expresar sus sentimientos. «Clara, necesito que entiendas algo», le dijo una tarde mientras estaban solos en la sala. «No es fácil para mí ni para Mateo aceptar que estés aquí después de tanto tiempo. No porque no te quiera, sino porque dolió mucho tu ausencia». Clara lo miró con lágrimas en los ojos, entendiendo que el perdón era un proceso que requería tiempo y paciencia. «Lo sé, Marcos. Y no espero que todo sea perfecto de inmediato. Solo quiero intentarlo, por nosotros, por Mateo y por lo que aún podemos construir juntos». Mateo, aunque con un corazón abierto, también se mostraba cauteloso. La figura de su madre, aunque familiar, ahora era también extraña. Había aprendido a vivir con su ausencia y ahora debía adaptarse a su presencia. «Mamá», le dijo un día mientras jugaban en el jardín, «¿por qué no estuviste cuando me caí en la escuela?». Clara sintió un nudo en la garganta, recordando aquella llamada que no pudo atender, el abrazo que no pudo darle. «Lo siento mucho, Mateo. Quiero estar aquí ahora y nunca más perderme de tus momentos». En las semanas siguientes, la casa se llenó de conversaciones largas, miradas tímidas y pequeños gestos que poco a poco fueron derribando muros. Clara se esforzaba por estar presente en las tareas diarias, en las citas médicas, en las pequeñas victorias de Mateo, mientras Marcos aprendía a confiar de nuevo en ella. No faltaron las discusiones, las dudas y los momentos de inseguridad, pero también las risas compartidas y los abrazos sinceros. Una noche, después de una cena sencilla pero llena de calidez, Clara y Marcos se sentaron en el porche a contemplar las estrellas. «¿Crees que podremos superar todo esto?», preguntó Clara, con la voz llena de esperanza y temor. Marcos la tomó de la mano y respondió: «No será fácil, pero si estamos juntos, sé que sí». Al verlos desde la ventana, Mateo sonrió. Aunque su corazón aún estaba en proceso de sanación, sabía que ese reencuentro era el primer paso para recuperar lo que creía perdido. El reencuentro no fue el fin, sino el comienzo de una nueva etapa. Una etapa que requería valentía, honestidad y sobre todo, mucho amor. Capítulo 5. Una nueva canción. La vida, como una melodía compleja, había llevado a Clara por notas altas y bajas, silencios profundos y acordes inesperados. Pero ahora, tras la tormenta, empezaba a componer la que sería su más bella canción, la de la familia reunida, el amor reencontrado y la esperanza renovada. Desde el regreso de Clara, cada día había sido un aprendizaje constante. Ella se esforzaba por estar presente, no solo en la rutina cotidiana, sino también en los momentos pequeños y grandes que dan sentido a la vida familiar. Marcos, por su parte, había aprendido a abrir su corazón de nuevo, dejando atrás resentimientos para abrazar la posibilidad de un futuro juntos. Y Mateo, con la inocencia y la pureza que solo un niño tiene, se convirtió en el puente que los unía. Una tarde soleada, mientras el sol bañaba la sala con su luz cálida, Clara llevó a Mateo a su estudio en casa. Allí, entre micrófonos, guitarras y partituras, le mostró el mundo que siempre había amado. «¿Quieres escuchar algo?», preguntó ella, sentándose frente al piano. Mateo asintió con entusiasmo. Clara comenzó a tocar una melodía suave y dulce, mientras cantaba una canción escrita especialmente para él, una canción que hablaba de segundas oportunidades, de amor eterno y de la promesa de estar siempre juntos. Los ojos de Mateo brillaron, y al terminar, abrazó a su madre con fuerza. «Mamá, me encanta tu canción». Esa noche, en la cena, Marcos propuso algo que marcó un antes y un después. «¿Qué les parece si, además de la música, hacemos algo juntos? Podríamos planear unas vacaciones, solo los tres, para crear nuevos recuerdos». Clara y Mateo sonrieron, y en ese instante, la familia sintió que estaba construyendo un nuevo capítulo, con bases más sólidas y corazones abiertos. Con el tiempo, Clara aprendió a balancear su carrera con la maternidad. Encontró en la música un medio para expresar no solo su talento, sino también sus emociones y su historia.
Y mientras su voz seguía conquistando escenarios, su corazón conquistaba el hogar. Los días difíciles no desaparecieron por completo, pero ahora tenían herramientas para enfrentarlos. La comunicación, la paciencia y el amor eran las notas que mantenían su armonía. Un año después, Clara lanzó un nuevo álbum, el más personal de su carrera, dedicado a Marcos y Mateo. En la presentación, con lágrimas en los ojos, dijo: "Este álbum no solo es para mis fans, es para la familia que me enseñó el verdadero significado del amor y la fortaleza". La música volvió a ser el hilo conductor que unía sus vidas. Las canciones eran ahora historias vividas, emociones compartidas y sueños construidos en conjunto. Clara, Marcos y Mateo habían encontrado su nueva canción, una que no temía al silencio ni a los cambios, porque sabían que, juntos, podían crear la melodía más hermosa. Epílogo: en el escenario de la vida, cada uno interpretaba su papel con valentía y amor. Y aunque las notas de su historia no siempre fueron perfectas, aprendieron que la belleza está en la perseverancia y en la voluntad de seguir cantando, siempre juntos. Fin. Suscríbete Goku.